Ryan, ya que te gusta tanto hacerte el gran proveedor de la familia, ¿qué tal si pagas también la cuenta del restaurante?, anunció mi padre, Harold, en voz lo suficientemente alta como para que toda la mesa del restaurante lo oyera, incluyendo a mi novia Jessica y a mi hermano menor, Kevin. El silencio incómodo que siguió solo fue roto por el tintineo de los cubiertos en los platos de los demás clientes. Era Nochebuena, estábamos en Ches Laurent, el restaurante más caro de la ciudad, y mi padre acababa de humillarme públicamente de la forma más calculada posible. Jessica me apretó la mano bajo la mesa, con los ojos reflejando la misma incredulidad que yo sentía. Kevin miraba fijamente su plato, claramente incómodo, pero como siempre, incapaz de enfrentarse a nuestro padre. «Claro, papá», respondí con calma, manteniendo mi sonrisa forzada mientras hacía una señal al camarero. «No hay problema. Me llamo Ryan Mitchell, tengo 32 años, soy analista financiero senior en una de las principales firmas de Boston y, desde hace 3 años, mantengo económicamente a mis padres. $2,100 al mes directamente en su cuenta, cubriendo la hipoteca, las facturas, la compra e incluso cenas como esta». Pero mientras Harold sonreía con esa satisfacción cruel que siempre mostraba cuando conseguía humillarme en público, él no tenía ni idea de que esta sería la última vez que permitiría tal humillación. De hecho, estaba contando con ello. Durante los últimos 6 meses, he estado documentando meticulosamente cada centavo que les he transferido, cada comentario despectivo, cada momento en que me han tratado como un cajero automático ambulante en lugar de un hijo. Lo que mi padre no sabía es que yo había descubierto exactamente a dónde iba realmente todo ese dinero. Y no era solo para las facturas básicas de la casa. $450, anunció el camarero, extendiendo la cuenta. Entregué mi tarjeta sin dudarlo, observando la mirada de aprobación que mi madre, Linda, intercambió con Harold. Era la misma mirada que compartían cuando Kevin ganaba algún trofeo insignificante en el instituto. Firmé la cuenta generosamente, dejando una propina de $100 porque, al fin y al cabo, no era culpa del camarero que mi familia fuera disfuncional. «Gracias, hijo», dijo mi madre, tocándome el brazo con ese cariño teatral que ella reservaba para cuando yo pagaba las cuentas. «Siempre has sido tan responsable». Responsable. La palabra que definía mi existencia en esta familia. Kevin podía pasar años tratando de encontrarse a sí mismo entre trabajos y relaciones fallidas, pero yo era el responsable. El confiable. El que siempre estaba ahí cuando lo necesitaban. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Jessica me susurró al oído, «¿Estás bien? Ese comentario de tu padre fue completamente innecesario». «Estoy bien», respondí, y sorprendentemente, era cierto. Por primera vez en años, me sentía completamente en control. «Ryan», me llamó mi padre cuando llegamos a los coches. «Tu madre y yo estábamos hablando. Sabes que estamos pasando por algunas dificultades adicionales este mes. ¿Sería posible adelantar la transferencia de enero? Quizás 2,500 en lugar de los 2,100 habituales». Ahí estaba. La verdadera razón de la cena elaborada, de los comentarios sobre mi generosidad e incluso de la elección del restaurante. Necesitaban más dinero y sabían exactamente cómo manipularme para conseguirlo. «Claro, papá. Lo transferiré mañana mismo». Su expresión de alivio era casi cómica. Si él supiera que ya había congelado todas las transferencias automáticas a su cuenta la semana pasada, tal vez no estaría sonriendo con tanta confianza. «Eres un buen hijo, Ryan», me dijo, dándome una palmada en el hombro. «Incluso cuando nos irritas con todas tus manías controladoras». Manías controladoras. Como documentar en qué se gastaba mi dinero o preguntar por qué necesitaban aumentos constantes cuando yo ya cubría todos los gastos básicos. Si estás siguiendo esta historia y has pasado por situaciones similares con tu familia, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se desarrolla esta situación. Nos despedimos con abrazos falsos y promesas de vernos en Año Nuevo. Mientras Jessica y yo caminábamos hacia mi coche, ella finalmente expresó lo que estaba pensando. «Ryan, sé que no es asunto mío, pero la forma en que te tratan es como si fueras un banco ambulante para ellos». «No te equivocas», respondí, arrancando el coche. «Pero eso está a punto de cambiar drásticamente». Ella me miró con curiosidad, pero yo solo sonreí. Mañana sería Navidad y tenía el regalo perfecto para mi familia. Un regalo que nunca olvidarían. Mientras conducíamos por la ciudad iluminada por las decoraciones navideñas, mi mente repasaba los archivos que había recopilado, los extractos bancarios que había solicitado y, sobre todo, las fotografías que había tomado la semana anterior.
Harold Mitchell estaba a punto de descubrir que humillar al hijo equivocado puede tener consecuencias mucho más graves de lo que él jamás imaginó. Lo que él no sabía es que, mientras yo había estado sosteniendo fielmente sus dificultades financieras durante 3 años, ellos estaban usando mi dinero para financiar un estilo de vida que no podía mantener. Y la prueba de ello estaba guardada en una carpeta muy segura en mi apartamento. Pero antes de revelar cómo convertí su chantaje emocional en una lección que nunca olvidarán, necesito que comprendan exactamente cómo llegué a este punto. El descubrimiento había ocurrido 6 meses atrás, por pura casualidad. Estaba en el banco depositando un cheque cuando vi a Harold y Linda salir de un concesionario Mercedes-Benz, junto a un sedán negro nuevo. Por un momento, pensé que me había equivocado. Mis padres conducían el mismo Honda Civic descolorido desde hacía más de 10 años, siempre quejándose de que no tenían dinero para cambiar de coche. Pero eran ellos sin duda. Harold sostenía un montón de papeles que reconocí inmediatamente como la documentación del financiamiento, mientras Linda se tomaba selfies junto al vehículo, radiante. Esa noche llamé a casa. Papá, ¿cómo están? Mamá mencionó que el coche estaba dando problemas. Ah, sí. Seguimos luchando con ese viejo Honda. Apenas puede subir las cuestas más empinadas. Pero ya sabes cómo está nuestra situación financiera, hijo. La mentira salió de su boca con facilidad. Durante las semanas siguientes, comencé a investigar discretamente. Solicité extractos detallados de todas las transferencias que había hecho en los últimos 3 años. El patrón que surgió fue devastador. Mis $2,100 mensuales se depositaban en una cuenta que Harold había abierto específicamente para emergencias familiares. Pero esa cuenta nunca se utilizaba para la hipoteca ni para los gastos básicos. En cambio, el dinero se transfería casi inmediatamente a una cuenta de ahorros, donde se acumulaba mes tras mes. Tenían más de $50,000 ahorrados. 50,000 de mis dólares. Mientras tanto, las facturas reales de la casa se pagaban con préstamos personales a alto interés, creando una deuda creciente que utilizaban como justificación para pedirme aún más dinero. Ryan, necesitamos ayuda extra este mes. Las facturas médicas de tu madre han sido más altas de lo esperado. Ryan, se ha roto la calefacción y la reparación va a costar una fortuna. Ryan, Kevin está pasando por dificultades tras el despido. ¿Podrías ayudarle con el alquiler también? Cada petición iba acompañada de elaboradas historias de dificultades económicas, problemas de salud o emergencias familiares. Y yo, como el hijo responsable, siempre transfería el dinero sin preguntar. Lo que más me dolía no era el dinero en sí, sino la facilidad con la que me mentían. Harold, que me había criado con sermones sobre la honestidad y la integridad, inventaba crisis financieras como quien cuenta el tiempo. Linda, que siempre predicaba sobre los valores familiares, me manipulaba emocionalmente con lágrimas y súplicas cuando los argumentos racionales fallaban. ¿Y Kevin? Mi hermano menor simplemente fingía no saber nada, manteniendo su cómoda posición como el hijo que no causa problemas financieros, mientras yo pagaba el estilo de vida de todos. La gota que colmó el vaso fue la semana anterior a la cena de Navidad. Estaba pasando por el centro comercial cuando vi a Linda y a 2 amigas saliendo de la joyería Tiffany & Co. Ella llevaba un collar de perlas que definitivamente no tenía antes y llevaba una bolsa de compras con el inconfundible logotipo de la tienda. Fingí no verlas y esperé al otro lado del patio de comidas. Durante 45 minutos, observé a mi madre y a sus amigas pasear por las tiendas más caras del centro comercial, comprando artículos que costaban más que el sueldo mensual de muchas personas. Esa noche, recibí una llamada. Ryan, querido, tu madre está preocupada por las facturas de este mes. La pensión de tu padre ha sido menor del esperado y ya sabes lo difícil que es diciembre para las familias de nuestra edad. Era Linda, con ese tono de voz frágil que reservaba para las emergencias financieras. Claro, mamá. ¿Cuánto necesitáis? Bueno, si pudieras aumentar la transferencia a 2,800 este mes, sería una bendición. Sé que es mucho pedir, pero... No te preocupes. Te lo transferiré mañana. Eres un ángel, Ryan. No sé qué haríamos sin ti. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a hacer algo que debería haber hecho hace años. Una auditoría completa de todas las transferencias financieras que había hecho a mi familia. Las cifras eran impactantes. En 3 años, les había transferido $75,600. $75,600 que podrían haber pagado la entrada de una casa, liquidado mis préstamos estudiantiles o garantizado mi seguridad financiera futura. En cambio,
Les había financiado un Mercedes-Benz, joyas caras, cenas en restaurantes sofisticados y un estilo de vida que nunca podría mantener con sus ingresos reales. Pero lo que más me perturbaba era la naturalidad con la que me trataban como un cajero automático humano. En las reuniones familiares, yo era el hijo exitoso que podía permitirse ayudar a sus padres. Cuando necesitaban dinero, yo era el responsable que seguro que entendería su situación. Sin embargo, cuando se trataba de reconocimiento, gratitud o simple respeto, me trataban como un inconveniente necesario. Harold nunca perdía la oportunidad de criticar mis decisiones en la vida, mi obsesión por el trabajo o mi falta de humildad ante el éxito financiero. Linda me comparaba constantemente de forma desfavorable con Kevin, que sabía disfrutar de la vida, y no estaba obsesionado con el dinero, como yo. La ironía era asfixiante. Me criticaban por estar centrado en el dinero, mientras que, en secreto, dependían completamente de mi dinero para mantener sus apariencias sociales. Jessica había intentado alertarme sobre esto en numerosas ocasiones. Ryan, ¿te das cuenta de que solo te llaman cuando necesitan algo? ¿Cuándo fue la última vez que tu madre te preguntó cómo estabas sin mencionar facturas o problemas financieros? Siempre defendía a mis padres, explicando que eran de una generación diferente, que demostraban su amor a través de otros gestos, que la familia se basaba en el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Pero mientras conducía a casa después de la humillante cena, finalmente admití ante mí mismo que Jessica tenía razón. Yo no era un hijo para ellos. Era un recurso financiero que casualmente compartía su ADN. Y los recursos financieros se pueden cortar. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Tomé café, leí las noticias, respondí a algunos correos electrónicos del trabajo y luego puse en marcha la primera fase de mi plan. Cancelé todas las transferencias automáticas a la cuenta de mis padres. A continuación, llamé a mi gestor bancario y solicité una auditoría detallada de todas las transacciones que había realizado en las cuentas vinculadas a Harold y Linda Mitchell en los últimos 5 años. Necesitaría toda la documentación para lo que estaba planeando. Pero eso era solo el principio. El verdadero regalo de Navidad que tenía en mente para mi familia implicaría mucho más que simplemente cortar la financiación de su falso estilo de vida. Ellos me habían enseñado que las mentiras tienen consecuencias. Era hora de demostrar que algunas lecciones son más caras que otras. Mientras organizaba los documentos en mi escritorio, sonó el teléfono. Era Harold, llamando exactamente a la hora en que solía recibir su transferencia mensual. Ryan, ¿ha habido algún problema con tu transferencia? El banco dice que no hay nada programado para hoy. Sonreí mientras sostenía el teléfono. No, papá. No ha habido ningún problema. De hecho, todo está funcionando exactamente según lo planeado. El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. ¿Qué quieres decir con eso? Hablaremos en Año Nuevo, papá. Hay algunas cosas que necesito aclarar con ustedes. Colgué antes de que él pudiera responder. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente, pero lo puse en silencio. Tenía mucho trabajo por delante y las llamadas desesperadas de mis padres solo confirmarían que iba por buen camino. Al fin y al cabo, cuando cortas la financiación a los mentirosos, la verdad sale rápidamente a la luz. En las 48 horas siguientes, mi teléfono sonó 117 veces. Linda había dejado 23 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Empezaron con una confusión amable y rápidamente se convirtieron en pánico absoluto. Ryan, cariño, ¿ha habido algún problema con tu cuenta bancaria? No ha llegado el dinero y estamos preocupados. Ryan, tu padre está muy estresado. Ya sabes cómo le afecta. Por favor, llámanos. Ryan, no sé a qué juego estás jugando, pero esto tiene que parar ya. Somos tus padres. Harold, por su parte, había optado por un enfoque más directo. Mensajes en mayúsculas exigiendo una explicación inmediata, seguidos de amenazas mal disimuladas sobre consecuencias familiares si no entraba en razón. Ignoré todos los mensajes. En cambio, pasé el día en la biblioteca pública, utilizando ordenadores que no podían rastrearse hasta mí, buscando registros públicos. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Mis padres no solo tenían el Mercedes que yo había visto. Tenían 3 coches registrados a su nombre, el Mercedes, un BMW descapotable que aparentemente conducía Linda y una camioneta Ford nueva para las necesidades prácticas de Harold. 3 coches. Con una financiación total de más de $90,000.
Pero eso era solo el principio. Los registros de la propiedad mostraban que habían refinanciado la casa 2 veces en los últimos 3 años, sacando casi $100,000 en valor líquido. Oficialmente, ese dinero se había utilizado para mejoras necesarias en la propiedad. Los extractos de la tarjeta de crédito a los que pude acceder a través de un sitio web de control de crédito revelaron gastos que harían sonrojar a un oligarca ruso. Restaurantes de 5 estrellas, hoteles de lujo, joyas, viajes a destinos exóticos que nunca me mencionaron. En 3 años, mientras yo creía estar salvando a mis padres de la ruina financiera, ellos habían gastado más de $200,000 en lujos. $200,000 que no tenían. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. No estaba ayudando a mis padres. Estaba financiando una elaborada fantasía de riqueza que ellos habían creado para impresionar a sus amigos de la tercera edad. Peor aún, cada centavo que les transfería les permitía contraer más deudas, creando un círculo vicioso en el que mi generosidad les permitía hundirse cada vez más en compromisos financieros imposibles. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, encontré a Harold y Linda sentados en mi vestíbulo. ¿Cómo han entrado en el edificio?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Somos tus padres, respondió Harold, levantándose con esa postura autoritaria que conocía desde que era niño. Tenemos derecho a estar aquí cuando nuestro hijo está claramente sufriendo algún tipo de colapso mental. Colapso mental. La frase que siempre usaban cuando cuestionaba sus decisiones o me negaba a hacer algo que querían. No estoy teniendo un colapso mental, papá. Estoy tomando decisiones conscientes sobre mi dinero. ¿Tu dinero? Linda se levantó, elevando el tono de voz. La familia lo comparte todo, Ryan. Te criamos, te educamos, te amamos incondicionalmente. Y ahora nos abandonas en nuestro momento de mayor necesidad. Momento de mayor necesidad. Eso era muy gracioso, viniendo de personas que se habían gastado $50,000 en joyas en el último año. No están en necesidad, respondí con calma. Son adictos a un estilo de vida que no pueden mantener. Harold dio un paso adelante, utilizando su altura para intimidarme como hacía cuando era niño. No le hables así a tu madre. Lo hemos dado todo por ti y por Kevin. Hemos sacrificado nuestros sueños para que ustedes pudieran tener una vida mejor. ¿Qué sacrificios, papá? Tenéis 3 coches, una casa refinanciada 2 veces y gastáis más en restaurantes al mes que yo en comida en 6 meses. El silencio que siguió fue revelador. Ninguno de los dos lo negó. Ninguno intentó explicarse. En cambio, vi esa mirada que conocía bien, el rápido cálculo de cómo reformular la narrativa para hacerme sentir culpable. ¿Cómo sabes esas cosas?, preguntó Linda lentamente. Porque lo investigué. Porque pasé los últimos 3 años preguntándome cómo necesitaban tanto dinero al mes cuando sus únicos gastos eran supuestamente la hipoteca y las facturas básicas. Harold intentó un enfoque diferente. Ryan, eres nuestro hijo mayor. Es tu responsabilidad cuidar de nosotros a nuestra edad. Tenéis 59 y 57 años, padre. No sois inválidos. Y aunque lo fuerais, cuidar de vosotros no significa financiar coches de lujo y vacaciones en el Caribe. No lo entiendes, comenzó Linda con esa voz de mártir que reservaba para ocasiones especiales. Hemos trabajado duro toda la vida. Nos merecemos poder disfrutar un poco antes de hacernos demasiado viejos. ¿A costa de quién? ¿De mi futuro? ¿De mi estabilidad financiera? Ganas más en un año que nosotros en 5, estalló Harold. Tú puedes permitirte ayudar a tu familia. Y ahí estaba. La verdadera razón. No se trataba de necesidad, ni de emergencias, ni de dificultades temporales. Se trataba de que ellos creían que tenían derecho a mi dinero simplemente porque yo ganaba más. Fuera de mi edificio, dije con calma. Ryan, comenzó Linda. Fuera. Mi voz resonó en el vestíbulo vacío. Y si vuelven aquí sin invitación, llamaré a la policía. Después de que se marcharon, resoplando y prometiendo que lamentaría esta actitud, subí a mi apartamento e hice algo que debería haber hecho hace años. Llamé a mi abogado. Michael, necesito tus servicios. Quiero demandar a mis padres por apropiación indebida y fraude financiero. Ryan, esto es serio. ¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino? Me extorsionaron $75,600 mediante mentiras elaboradas sobre su situación financiera. Mientras tanto, han acumulado deudas de $200,000 en lujos que no pueden pagar. Si eso no es fraude, no sé qué es. ¿Tienes documentación?
Toda la documentación necesaria. Y hay más en camino. Después de colgar, abrí mi portátil y empecé a escribir. No solo una denuncia legal, sino una cronología completa de 3 años de manipulación emocional y financiera. Cada mentira sobre emergencias médicas, cuando el dinero se utilizaba para restaurantes caros. Cada historia sobre gastos inesperados, cuando estaba financiando viajes de lujo. Cada apelación emocional sobre responsabilidad familiar, cuando simplemente estaba pagando su codicia. Pero eso aún no era suficiente. Una demanda judicial les obligaría a reembolsarme, pero no les enseñaría la lección que realmente necesitaban aprender. Para eso, necesitaba algo más público. Más devastador para el ego y la reputación social que tanto valoraban. Fue entonces cuando recordé algo que Harold había mencionado casualmente meses atrás. Se había postulado para la junta de propietarios de su condominio, jactándose de que sería un líder natural para la comunidad de jubilados. Las elecciones eran en 2 semanas. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro mientras comenzaba a investigar las reglas de elegibilidad para los cargos en la asociación de propietarios. Específicamente, las cláusulas sobre estabilidad financiera y conflictos de intereses. ¿Harold quería ser un líder comunitario? Perfecto. Era hora de mostrarle a la comunidad exactamente qué tipo de líder estaban considerando elegir. El hombre que me había enseñado sobre la responsabilidad y la honestidad estaba a punto de descubrir que algunas lecciones se enseñan mejor a través de demostraciones prácticas. Y esta vez, yo sería el profesor. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 de la mañana con la claridad mental de un cirujano antes de una operación compleja. Preparé café, abrí mi computadora portátil y comencé a implementar la fase 2 de mi plan. Primero, creé una carpeta en el ordenador titulada Documentación familiar y la subdividí en categorías: transferencias bancarias, registros de propiedad, extractos de tarjetas de crédito, correspondencia falsa y, mi favorita, pruebas fotográficas. Durante las 2 semanas siguientes, convertí mi investigación en una operación militar. Solicité copias oficiales de todos los registros de financiación de vehículos a nombre de Harold y Linda Mitchell. 3 coches, como sospechaba, con pagos mensuales que ascendían a $2,400. Obtuve extractos bancarios detallados que mostraban exactamente dónde se había depositado y posteriormente movido cada centavo de mis transferencias. El rastro financiero era tan claro como huellas en la nieve. Pero la verdadera obra maestra llegó cuando contraté a un investigador privado. Necesito documentación fotográfica del estilo de vida de mis padres, le expliqué a Marcus Dawson, un ex policía que ahora trabajaba en casos de fraude corporativo. Afirman tener dificultades financieras mientras viven como millonarios con mi dinero. En una semana, Marcus me entregó un expediente que haría salivar a un fiscal. Fotografías de Harold jugando al golf en el club de campo más exclusivo de la ciudad, con un equipo que costaba más que el sueldo mensual de un profesor. Imágenes de Linda en spas de lujo, salones de belleza caros y boutiques donde un solo bolso costaba más que los ingresos mensuales de muchas familias. Videos discretos de los dos cenando en restaurantes donde el vino costaba $300 la botella, riendo y haciendo alarde como si fueran herederos de antiguas fortunas. Pero la pieza clave fue el descubrimiento de los viajes. En los últimos 2 años, mientras me contaban historias sobre las dificultades para pagar las facturas básicas, habían viajado a la Toscana, Grecia, Francia y 2 veces al Caribe. Viajes que costaron, en total, más de $50,000. $50,000 que yo había proporcionado a través de mis transferencias de emergencia. Si estás siguiendo esta historia y reconoces patrones similares en tu propia familia, no olvides suscribirte al canal para ver cómo se pueden resolver definitivamente las situaciones de manipulación financiera. Pero documentar el fraude era solo la mitad del plan. La otra mitad implicaba una sincronización perfecta y una exposición pública estratégica. Harold se había presentado como candidato a la junta directiva de la Asociación de Propietarios, presumiendo de que sería una voz de responsabilidad fiscal para la comunidad de jubilados. Responsabilidad fiscal. Las palabras casi me hicieron reír. Investigué minuciosamente los reglamentos de la asociación y descubrí algo interesante. Los candidatos a la junta debían declarar cualquier conflicto financiero significativo, incluyendo deudas superiores a $50,000 o dependencia de apoyo financiero familiar. Harold había firmado una declaración jurada afirmando que no tenía ningún conflicto financiero que pudiera comprometer su capacidad para tomar decisiones fiscales imparciales. Perjurio documentado. La semana de las elecciones, comencé la fase final.
Creé una presentación profesional de 15 diapositivas titulada La verdad sobre Harold Mitchell, un candidato inelegible. Cada diapositiva contenía documentación irrefutable de sus mentiras financieras, fotografías de su extravagante estilo de vida y el rastro completo del dinero desde mi cuenta hasta sus caprichos. Pero no se la envié a la Asociación de Propietarios. Todavía no. En su lugar, concerté una reunión con mis padres. Tenemos que hablar sobre las transferencias mensuales, le dije a Linda por teléfono. Hay algunas discrepancias que necesito aclarar. ¿Discrepancias? Su voz se tensó. Nada importante. Solo cuestiones contables para mi declaración de impuestos. ¿Podemos vernos mañana a las 2 de la tarde? ¿En mi apartamento? Aceptaron, por supuesto. Al fin y al cabo, todavía pensaban que era el hijo obediente que pagaba las facturas sin preguntar. Pasé la noche preparando mi apartamento como si fuera un tribunal. Una mesa central con sillas a un lado, un proyector configurado, documentos organizados en carpetas etiquetadas. En la pared, colgué una impresión ampliada de una fotografía. Harold y Linda brindando con champán en un restaurante de 5 estrellas, fechada 3 días después de que me contaran sobre una emergencia médica que requería $1000 adicionales. Cuando llegaron al día siguiente, Harold se dio cuenta inmediatamente de la disposición formal. ¿Qué diablos es todo esto, Ryan? Siéntense, por favor, respondí con calma, señalando las sillas que había colocado frente al proyector. Como les dije, tenemos algunas discrepancias financieras que discutir. Linda se sentó nerviosa, pero Harold permaneció de pie, claramente irritado. Si se trata de más dinero, Ryan, sabes que nuestra situación es difícil. No necesitamos todo este drama. De hecho, dije, encendiendo el proyector, se trata de menos dinero. Mucho menos. La primera imagen que apareció en la pared fue un extracto bancario que mostraba $75,600 en transferencias marcadas como ayuda familiar de emergencia. Durante 3 años, comencé, con la voz adquiriendo el tono profesional que utilizaba en las presentaciones corporativas, me han convencido de que estaban pasando por graves dificultades económicas. Facturas médicas inesperadas, reparaciones domésticas urgentes, gastos básicos de subsistencia. Pasé a la siguiente diapositiva. Una fotografía de Harold firmando unos papeles en el concesionario Mercedes. Esta foto fue tomada 6 meses después de que vinieran a mí por primera vez pidiendo ayuda con la hipoteca. Linda se puso pálida. Harold finalmente se sentó. Ryan, podemos explicarlo. Por favor, no interrumpan la presentación, dije, pasando a la siguiente diapositiva. Todavía nos quedan 14 diapositivas por cubrir. Lo que ellos no sabían era que esta reunión era solo la preparación. El verdadero espectáculo comenzaría en la reunión de la Asociación de Propietarios, el próximo jueves, donde Harold sería oficialmente confrontado con sus mentiras frente a toda la comunidad que él intentaba impresionar. Pero primero, quería ver si intentarían mentirme una vez más, cara a cara, con toda la evidencia esparcida sobre la mesa entre nosotros. Después de todo, algunas personas solo aprenden la lección cuando no tienen absolutamente ninguna salida. Y yo estaba a punto de eliminar todas las salidas posibles. ¿Quieren explicar esto?, pregunté, pasando a la siguiente diapositiva. Una fotografía ampliada de Linda con un collar de diamantes de $15,000, tomada 3 días después de que me llamaran llorando por unas facturas médicas devastadoras. Harold intentó levantarse, pero levanté la mano. Por favor, permanezcan sentados. La presentación aún no ha terminado. Durante los siguientes 20 minutos, desmonté sistemáticamente cada mentira que me habían contado en los últimos 3 años. Cada emergencia médica, que coincidía con compras de lujo. Cada reparación doméstica urgente, que en realidad financiaba viajes al Caribe. Linda empezó a llorar en la diapositiva 8. Harold intentó justificarse en la diapositiva 10. En la diapositiva 12, ambos estaban en silencio absoluto, comprendiendo por fin que no había salida. $75,600, dije, dejando la última diapositiva en la pantalla. Esa es la cantidad exacta que me han extorsionado mediante chantaje emocional y mentiras deliberadas. Ryan, podemos devolverlo, comenzó Linda. ¿Con qué dinero?, la interrumpí. Tenéis una deuda de $200,000. 3 coches financiados. Una casa hipotecada 2 veces. Lleváis años viviendo por encima de vuestras posibilidades. Harold finalmente encontró su voz. Somos tus padres. La familia no demanda a la familia.
Sonreí por primera vez desde que llegaron. Tenéis razón. La familia no demanda a la familia. Pero dejasteis de ser mi familia en el momento en que decidisteis tratarme como un banco personal. Cogí una carpeta de la mesa y se la extendí. Estos son los documentos que mi abogado ha presentado esta mañana. Demanda civil por apropiación indebida, fraude financiero y chantaje emocional. Tenéis 72 horas para responder. Linda cogió la carpeta con manos temblorosas. Pero hay más, continué, encendiendo mi portátil de nuevo. ¿Recordáis las elecciones para la Junta de la Asociación de Propietarios del jueves? El rostro de Harold se puso gris. Ryan, no. ¿Conocen a Margaret Willis, presidenta de la asociación desde hace 15 años? Nos hemos hecho muy amigos recientemente. Ella se interesó mucho cuando le mencioné que uno de los candidatos había hecho declaraciones fraudulentas sobre su situación financiera. Abrí un correo electrónico en mi portátil y giré la pantalla para que pudieran verlo. Este es el correo electrónico que envié a toda la junta directiva de la asociación hace 2 horas. Contiene una copia completa de mi presentación, además de documentación adicional que Margaret solicitó. Harold leyó las primeras líneas y su piel adquirió un tono verdoso. Toda la comunidad de jubilados sabrá exactamente qué tipo de líderes fiscalmente responsables son ustedes, continué. Los vecinos a los que tanto han intentado impresionar con sus coches nuevos y su estilo de vida artificial. Por favor, susurró Linda. Hemos cometido errores, pero no nos merecemos esto. No se lo merecen. Mi voz se elevó por primera vez. ¿No se merecían pasar 3 años mintiéndome descaradamente? ¿No se merecían usar mi amor y lealtad familiar para financiar sus fantasías de grandeza? Me levanté y caminé hacia la ventana. Durante años me pregunté por qué nunca me sentí realmente parte de esta familia. ¿Por qué Kevin siempre era el favorito, sin importar lo que yo lograra? Ahora lo entiendo. Para ustedes, nunca fui un hijo. Fui un recurso. Cuando me di la vuelta, ambos estaban llorando. Ryan, dijo Harold, con la voz quebrada, si haces esto, nuestra reputación en la comunidad quedará destruida. Tu reputación ya está destruida, padre. Yo solo he documentado la destrucción. Sonó mi teléfono. Era Margaret Willis. Disculpad, dije, contestando. Margaret, gracias por llamar tan rápido. Puse el altavoz deliberadamente. Ryan, querido, recibí tu documentación. La junta directiva se reunió en sesión de emergencia y votamos por unanimidad a favor de retirar a Harold Michey de la candidatura. Además, estamos considerando medidas disciplinarias adicionales relacionadas con tus declaraciones falsas. Harold se cubrió el rostro con las manos. Lo entiendo perfectamente, Margaret. Gracias por actuar con rapidez. Una pregunta, Ryan. Has mencionado que ellos pueden tener dificultades para mantener la propiedad. La asociación tiene directrices sobre el impago de cuotas. Sí, creo que descubriréis que están atrasados en varias obligaciones financieras. Después de colgar, el silencio en la sala era ensordecedor. Tienen 2 opciones, dije con calma. Primera, liquiden todos los bienes de lujo que compraron con mi dinero, vendan la casa, paguen las deudas y me reembolsen todo. Segunda, nos vemos en los tribunales y dejaré que un juez decida cuánto de sus bienes futuros será necesario para reparar los daños. Linda miró a Harold, que todavía tenía la cara entre las manos. ¿Y si lo hacemos, si lo devolvemos todo, retirará la demanda? No, respondí inmediatamente. La demanda seguirá adelante. Pero si cooperan plenamente, instruiré a mi abogado para que solo solicite una indemnización económica, no una pena criminal. ¿Criminal?, preguntó Harold, levantando la cabeza. El fraude es un delito, padre. $75,000 no es una cantidad insignificante. Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi padre, el hombre que me había criado con sermones sobre la responsabilidad y las consecuencias, completamente derrotado. ¿Cómo hemos llegado a este punto?, murmuró él. Llegasteis cuando decidisteis que merecíais un estilo de vida que no podíais pagar, respondí. Y cuando decidisteis que yo era responsable de financiar ese estilo de vida. Caminé hacia la puerta y la abrí. Pueden quedarse y terminar de leer los documentos legales, o pueden irse a casa a procesar todo esto. De cualquier manera, sus abogados recibieron copias de toda la documentación esta mañana. Se levantaron lentamente, como personas mucho más viejas de lo que realmente eran. Ryan, intentó Linda por última vez. A pesar de todo,
Sigue siendo nuestro hijo. Me detuve en el umbral de la puerta. No, mamá. A los hijos se les ama incondicionalmente. Yo era una fuente de ingresos con vínculos biológicos convenientes. Después de que se marcharon, me serví un whisky y me senté en el porche, observando cómo la ciudad se iluminaba con la puesta de sol. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jessica. ¿Cómo ha ido? Mejor de lo esperado, respondí. Mucho mejor. 3 días después, recibiría una llamada de Kevin, que se había enterado de todo por Linda. Él se quedaría impactado al descubrir el alcance de las mentiras de nuestros padres, y por primera vez en nuestras vidas, tendríamos una conversación honesta sobre nuestra disfuncional familia. Pero eso vendría después. En ese momento, por primera vez en 3 años, era libre. Libre del peso financiero, libre de la manipulación emocional, y lo más importante, libre de la ilusión de que la familia era solo una cuestión de ADN. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Margaret Willis, con noticias sobre las irregularidades adicionales que la asociación había descubierto en la gestión financiera de Harold. Mientras escuchaba, una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. La verdadera lección apenas estaba comenzando. Ryan, tengo noticias extraordinarias, dijo Margaret, con una mezcla de sorpresa y satisfacción en su voz. Nuestra auditoría ha revelado que Harold ha desviado fondos del fondo de emergencia de la asociación. $12,000 que él autorizó para reparaciones urgentes que nunca se realizaron. Me enderecé en la silla, procesando la información. Tenía autorización para aprobar gastos de tal magnitud. Como tesorero interino el año pasado, sí. Pero las facturas que presentó eran falsas. Mañana por la mañana presentaremos una denuncia penal. Después de colgar, permanecí en silencio durante varios minutos. Mi padre no solo era un mentiroso manipulador. Era un delincuente que robaba a una comunidad de ancianos que confiaban en él. La ironía era devastadora. El hombre que me había criado con sermones sobre la honestidad y la responsabilidad se había convertido exactamente en lo que siempre dijo que despreciaba. En las semanas siguientes, la situación se desarrolló como una avalancha imparable. El proceso penal avanzó rápidamente. Las pruebas eran irrefutables. Registros bancarios, facturas falsas y testimonios de contratistas que confirmaron que nunca habían recibido el pago por los servicios supuestamente prestados. Harold fue acusado de malversación y falsificación de documentos. Linda, como firmante de varias transacciones, se enfrentó a cargos de complicidad. Pero la verdadera justicia llegó a través de las consecuencias sociales. La comunidad de jubilados donde vivían se había convertido en todo su mundo después de jubilarse. Eran esas personas a las que intentaban impresionar con coches caros y cenas extravagantes. Y ahora, esas mismas personas los veían como depredadores que explotaban la confianza de la comunidad. Margaret me llamó 2 semanas después con una noticia que me hizo sonreír por primera vez en meses. Han puesto la casa en venta hoy. Al parecer, han encontrado un comprador que acepta una transacción rápida, aunque sea por debajo del valor de mercado. ¿Y los coches? Todos devueltos a los bancos. He oído que han visto a Harold conduciendo un Honda Civic prestado. La transformación era completa. De propietarios arrogantes de 3 coches de lujo a personas que dependían de la caridad de otros para el transporte básico. Kevin me llamó esa noche. Ryan, tengo que pedirte perdón. En serio. No hace falta, Kevin. No lo sabías. Pero debería haberlo sabido. Todos estos años, tú has llevado el peso financiero de la familia mientras yo fingía que no era mi responsabilidad. Por primera vez en nuestras vidas adultas, tuvimos una conversación honesta sobre nuestra dinámica familiar. Kevin admitió que siempre supo que era el favorito, pero había asumido que eso era natural. Nunca cuestionó por qué yo siempre pagaba las cuentas en las reuniones familiares o por qué nuestros padres nunca le pedían dinero. Me protegieron de la responsabilidad, dijo él. Y te dejaron cargar con todo. No se trata del dinero, Kevin. Se trata del respeto. Me trataban como un recurso, no como un hijo. Ahora lo veo. Y lo haré mejor en el futuro. El juicio tuvo lugar 4 meses después. Harold aceptó un acuerdo de confesión para evitar la cárcel, pero fue condenado a 2 años de servicios comunitarios y a la devolución íntegra de los fondos desviados de la asociación. Linda recibió libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Pero la sentencia del Tribunal Civil fue aún más satisfactoria. El juez ordenó que me reembolsaran íntegramente los $75,600, con intereses y costas judiciales,
lo que ascendía a casi $90,000. Considerando que los acusados utilizaron manipulación emocional sistemática para obtener estos fondos mediante pretextos falsos, declaró el juez, este tribunal considera que se trata de una forma de fraude familiar que merece la restitución completa. Ellos no tenían $90,000, pero la venta forzosa de todos sus bienes de lujo, combinada con un plan de pago de 5 años utilizando sus pensiones, garantizaría que yo recuperara hasta el último centavo. 6 meses después de aquella humillante cena de Navidad, me encontré en una situación que nunca hubiera imaginado, compensado económicamente, liberado emocionalmente y con una familia reconstruida. Kevin y yo comenzamos a vernos con regularidad, desarrollando la relación fraternal que nunca tuvimos mientras competíamos por la aprobación de nuestros padres. Jessica permaneció a mi lado durante todo el proceso, y nuestra relación se fortaleció a través de la adversidad. En cuanto a mis padres, se mudaron a un pequeño apartamento en una ciudad vecina. No hemos hablado en meses, y estoy en paz con eso. La última vez que los vi fue en el tribunal, durante la audiencia de sentencia. Harold parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Linda evitó mi mirada por completo. Mientras salíamos del tribunal, Harold se acercó a mí en el estacionamiento. Ryan, yo, no sabía que esto llegaría tan lejos. ¿No sabías que robar a la asociación de propietarios se descubriría? ¿O que mentirme durante 3 años tendría consecuencias? Él bajó la cabeza. Podrías haberlo detenido en cualquier momento, hijo. Solo tenías que hablar con nosotros. Eso fue la gota que colmó el vaso. Incluso después de perderlo todo, todavía intentaba echarme la culpa. Papá, tuvisteis 3 años para ser sinceros conmigo. Elegisteis mentir en cada transferencia, en cada llamada, en cada cena. Las únicas conversaciones que queríais tener eran sobre cuánto dinero podíais sacarme. Caminé hacia mi coche y me volví una última vez. No han perdido a un hijo, padre. Han perdido un banco personal. Es una diferencia que nunca han podido entender. Hoy, un año después, mi vida es completamente diferente. He utilizado parte del dinero recuperado para pagar la entrada de una casa, mi primera propiedad inmobiliaria. Jessica y yo estamos planeando nuestro compromiso. Kevin se ha convertido en un verdadero hermano, no solo de sangre. Y yo aprendí la lección más valiosa de mi vida. La verdadera familia no se define por el ADN, sino por el respeto mutuo, la honestidad y el amor incondicional. Las personas que te aman no te ven como una fuente de recursos. Ellas valoran tu presencia más que tus provisiones. A veces, la venganza más poderosa no es destruir a quienes te han hecho daño, sino construir una vida tan plena que su ausencia se vuelve irrelevante. Si esta historia de manipulación familiar y justicia final te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para conocer más historias de personas que han convertido la traición en triunfo y han encontrado fuerza donde antes solo había dolor. La semana pasada recibí una tarjeta de Navidad de Kevin y su nueva novia. Dentro había una foto de los dos sonriendo genuinamente, sin poses forzadas ni apariencias falsas. En el reverso, él había escrito: "Gracias por enseñarme que la verdadera familia se elige todos los días". Harold intentó enseñarme que la familia se basaba en la obligación y el sacrificio unilateral. Al final, él me enseñó algo mucho más valioso, que liberarse de las personas tóxicas, incluso cuando comparten tu apellido, no es una traición. Es autodeterminación.